vamos a hablar del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque es la referencia de los dos extremos. Vimos el punto de menor presión de todo el sistema, que es la aurícula derecha. Ahora vamos a ver el punto de mayor presión de todo el sistema, que es el ventrículo izquierdo. ¿Cuál es una de las finalidades del corazón en su función? Generar una fuerza que ayude a pulsar como a movilizar la sangre. Y esa fuerza se va a manifestar como una presión. Entonces vamos a empezar aquí. Ventrículo izquierdo. Inicio de la diástole. ¿Cómo se encuentra el ventrículo izquierdo? Relajado. ¿Y está vacío o está lleno? Inicio de la diástole. Vacío. Y se va a empezar a llenar. Ahora estoy hablando de ventrículo izquierdo, entonces, ¿qué válvula debe de abrirse para que se empiece a llenar? Válvula mitral. Y entonces va a pasar la sangre de dónde a dónde. Vamos a empezar a hablar de lo que se llama el ciclo cardíaco. ¿Qué quiere decir el ciclo cardíaco? Vamos a ir hablando paso por paso cómo se va movilizando la sangre y cómo va generando distintas señales. Y en la medida que se empieza a llenar el ventrículo, ¿qué pasa con su presión? Aumenta, pero vamos a ver un aumento, es esto que estamos viendo, muy pequeño. La primera mitad es más baja y la segunda mitad, ya como ya tiene más volumen, pues aumenta un poquito más la presión. Terminó de llenarse. ¿Qué debe de ocurrir? Cierre de la válvula mitral. Ya terminó el llenado. Pues inmediatamente se cierra la válvula aurículo-ventricular. Y el volumen que llenó el ventrículo, ¿qué hace? Otra vez, ese volumen que cayó en el ventrículo, ¿qué hace con las paredes? Las va a dilatar ligeramente. Entonces, aquí justo este punto es el final de la diástole. Y en el final de la diástole se cerró la válvula mitral. Se dilatan las paredes del ventrículo y va a venir, ¿qué cosa? La contracción isovolumétrica. ¿De qué tamaño es la pared muscular del ventrículo izquierdo? ¿Cuánto músculo hay ahí? Pues mucho más que en el derecho y mucho más que en la aurícula. Entonces, ese músculo que hace una contracción y vamos a ver, vean qué ocurre. Ahora sí siga la línea azul de esta flecha a esta flecha. ¿Qué pasa con la presión dentro del ventrículo? Aumenta y aumenta muchísimo. Vean, únicamente con la contracción isovolumétrica me cambia la presión gracias a que está lleno, cerrado el ventrículo y que tiene esta ligera contracción por la dilatación. Ahora, ya terminé la contracción isovolumétrica aquí e inmediatamente, ¿quién se tiene que abrir? La válvula aórtica para que la sangre pase hacia dónde? Ahora del ventrículo hacia la aorta. Pero entonces ahora sí viene el inicio de la sístole. ¿Y qué le va a pasar ahora sí ya a todo el músculo? Se va a contraer. Entonces lo que me está mostrando es que a partir de este punto todavía voy a incrementar más la presión ante la sístole ventricular. Por eso el otro no se llama sístole, se llama contracción isovolumétrica, porque está todo cerrado. Llego a un punto máximo y ahora sí, como ya se está vaciando, ya está expulsando la sangre hacia dónde? Hacia la aorta. Entonces baja ligeramente la presión. Ya se terminó el vaciado, ya se terminó la sístole. ¿Qué debe de ocurrir? Y ahora quien debe de cerrarse es la válvula aórtica. ¿Cómo está el ventrículo? O sea, está relajado y está vacío. Entonces ahora voy a tener una relajación que se llama relajación isovolumétrica, porque está vacío y se empieza a relajar y está cerrado. ¿Y qué pasa con la presión? Baja súbitamente. Y en ese momento, que debe de empezar nuevamente, inicio de la diástole ventricular. A ver, tanto en aurículas como en ventrículos, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo pasa lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia entre esas dos? El grado de aumento de presión. Por eso les enseñé primero aurícula derecha, que vimos que la presión, prácticamente sus cambios de presión son mínimos, ¿verdad? Porque todo es pasivo. Por eso dije, es el punto de menor presión.
Y ahora acá en el ventrículo izquierdo es donde vemos ese salto de presión. Vamos a volver a repetir. A ver, inicio de la diástole ventricular. ¿Cómo debe de estar el ventrículo? Vacío. El músculo relajado. La válvula aurículo-ventricular, ¿qué le debe de pasar? Se abre. En ese momento se abre. ¿Y qué empezar a pasar en el ventrículo? Se empieza a llenar, empieza a aumentar ligeramente la presión. Termina de llenarse, final de la diástole ventricular. ¿Qué debe de ocurrir? Se cierra la válvula aurículo-ventricular. La propia sangre que dilató las paredes, en el momento que se cierra la válvula mitral, ¿qué va a producir? Una contracción isovolumétrica. Entonces el ventrículo está lleno y está cerrado. Y entonces eso, ¿qué va a producir? Que se aumente súbitamente la presión en el interior. Inicio de la sístole ventricular. ¿Qué es lo primero que debe de ocurrir? Se abre la aórtica. Entonces ahora sí ya se contrae el ventrículo. ¿Y qué pasa con la presión de la sangre? Aumenta todavía más hasta que llega hasta el pico. Y de ahí toda la sangre se está moviendo ¿hacia dónde? Hacia la aorta. Y entonces, como ya se está vaciando, baja ligeramente la presión. Ya se terminó la sístole, se cierra la aórtica y viene relajación isovolumétrica. ¿Y qué provoca? La baja de la presión. Y entonces, llegamos al inicio nuevamente de la diástole. Empieza la contracción ventricular, empieza la sístole. Y entonces, ¿qué pasa con la sangre? ¿A dónde se va? A la aorta. ¿Y qué pasa con la presión de la aorta? Aumenta. Termina la sístole ventricular. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Se cierra la válvula y tengo un ligero, aquí esa protuberancia, un ligero aumento de la presión, porque ¿qué dijimos que le pasaba a la sangre que ya estaba en la aorta? Choca contra la válvula porque la válvula ya está cerrada y hay un ligero aumento y de ahí ya baja la presión. Ruidos cardíacos. Al inicio de la contracción isovolumétrica. Pues inmediatamente se cierra la válvula aurículo-ventricular y produce el primer ruido. Final de la sístole ventricular. ¿Quién se va a cerrar? La válvula aórtica. Y ese cierre va a producir el segundo ruido. Tercer ruido. Ahora, acuérdense que aquí, como estoy hablando del ventrículo, ya no es un efecto pasivo, ya es un efecto activo. Es decir, ¿con cuánta fuerza se está llenando el ventrículo? Bastante fuerza. Y entonces la sangre, ¿con quién choca? Con las paredes del ventrículo. Cuarto ruido. Ahora vamos a ver el electrocardiograma. La actividad eléctrica siempre va primero, siempre antecede a la actividad mecánica. Durante la diástole o final de la diástole, eléctricamente, ¿qué ocurre? Se genera el complejo QRS. Entonces, antes de que empiece, justo aquí, la contracción isovolumétrica y antes de que empiece la sístole, ¿qué debe de ocurrir? Antes de que se contraiga el ventrículo, la despolarización ventricular y ya terminando la despolarización se inicia la contracción y se inicia la sístole. Ahora, durante la contracción ventricular, ¿qué va a ocurrir eléctricamente? La repolarización.